8 de la mañana, 37 minutos. Y Majo, tú cuando tus hijos se alborotan, que andan haciendo el reguero, las cosas cotidianas de un padre, ¿no? Que es normal que un padre de repente se ponga ansioso, que ande desesperado por la calle con los niños. ¿Te pasa? ¿Te crees tú una mamá ansiosa? No todo el tiempo, pero en algún momento todos los padres hemos sido ansiosos. Yo creo que sobre todo los primerizos. Porque de repente hay personas que son ansiosas, pero cuando se lleva al plano de los papás, de los padres ansiosos, ¿cómo afectará eso a nuestros niños? Yo no lo sé, pero hay un experto que seguro sí lo sabe. Y le damos la bienvenida a Rubén Turelo de la Casona CIE desde Córdoba, Argentina. Rubén, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Rubén. Bienvenido al Despertador. Hola, Majo. Buen día. Rubén, cuéntanos. Hay personas que son ansiosas por naturaleza, porque son así, tengan hijos o no tengan hijos. Pero esto afecta a ese tipo de padres que son ansiosos, ¿afecta a nuestros niños? Claro, indudablemente. Nosotros siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, que salgan lo mejor preparados para la vida que tienen por delante, pero hay que tener en cuenta que muchas veces nos pasamos de revoluciones porque, claro, o sea, le ponemos agendas tan abultadas a los chicos desde que tienen que saber un montón de idiomas, inglés, francés, italiano, portugués, computación, deportes, olvidándonos que lo fundamental en los chicos es que, en los niños estamos hablando, es que tienen que jugar, y en los adolescentes que tienen que sociabilizar. Nosotros queremos que tengan las calificaciones más altas, siempre pretendemos eso. Y hay padres que, por ejemplo, nos traen aquí a la casona con niños de 3, 4 años que ni siquiera saben agarrar el lápiz, y pretenden que sepan, por ejemplo, al final de ese año, que sepan escribir su nombre, conocer la mayor cantidad de números y letras, y si es posible que ya comiencen a leer. Y los comparan generalmente con sus otros compañeritos, y para que siempre sean superiores a ellos. Y de esta forma, nosotros les estamos sembrando cero empatía. Los preparamos para abrirse camino en una jungla, digámosle así, para que compitan y lleguen siempre a ser los primeros y los mejores. No entendemos que el crecimiento social y emocional es de adentro hacia afuera, y que si lo hacemos al revés, o sea, pretendemos que sea de afuera hacia adentro, se transforma en un adiestramiento. Y bueno, y esto se debe a que estamos marcados con paradigmas, por ejemplo, que se tienen que cumplir tiempos. Por ejemplo, mi hijo tiene al año tiene que dejar sus pañales y tiene que ser en verano. O, por ejemplo, tiene que comenzar a caminar antes del año. ¿Pero por qué? O sea, si todo tiene sus tiempos, pretendemos que a los 4 años ya tengan un léxico de oradores. Para nosotros es más importante el día y la hora que el cómo y el dónde. O sea, comenzó a caminar, empezó a decir sus primeras palabras, si hubo sonrisas, si hubo abrazos. No, nos acordamos del día y la hora que lo empezó a hacer. Y llevamos a nuestros hijos, por ejemplo, a los pediatras, porque en muchos casos nos consultan los papás, porque, bueno, tiene 3, 4 años y no pronuncia bien la R, la L o los sonidos que son compuestos. Y si el pediatra le llegó a decir que no, que es una cuestión de tiempo, automáticamente salimos del pediatra y lo llevamos al especialista fonoaudiólogo. O sea, ¿por qué? Porque el fonoaudiólogo, como es el especialista, nos va a dar la tranquilidad que estamos buscando de lo que el pediatra nos tendría que haber dicho. Y así es como damos paso a la ansiedad.
la ansiedad de nuestra vida como padres se las pasamos a los chicos, pero ellos no tienen las mismas expectativas que nosotros. Nosotros, por ejemplo, podemos generar expectativas que sí, nuestro hijo va a ser el heredero del buffet contable o de abogados que tengo, o va a ser el director del consultorio médico que llevo a cabo en mi vida y él va a ser el descendiente y el director también. Y a lo mejor no tenemos en cuenta que los chicos tienen otras expectativas, o sea, lo único que le hemos pasado es la ansiedad nada más, porque ellos a lo mejor quieren ser músicos, quieren ser artistas, quieren ser deportistas, o cualquier otra cosa que se les pueda venir a la cabeza. Comenzamos sin darnos cuenta a dejar de lado el afecto y el amor y comenzamos a criticarlos, y a compararlos. Rubén, este comentario me hace pensar en que de repente en esos papás ansiosos hay mucha competitividad. ¿Cuáles serían las razones por las cuales un papá es ansioso y quiere como dirigir a ese niño, llevarlo, digamos, a un aprendizaje prematuro y forzarlo a aprender cosas? ¿Será la competitividad? ¿Hay alguna otra razón? Claro, claro que es la competitividad. Por eso te digo que estamos sembrando cero empatía. En esa vorágine de ser el mejor, a lo mejor ese chico no ve que hay un compañerito que tiene él que este chico puede ayudarlo porque está en desventaja, o por ejemplo aceptar ayuda de uno que está mejor. No, o sea, se enfocan en que tienen que ser los mejores y siempre es esa vorágine de llegar a la meta y ser el mejor a costa de lo que se sea. Pero Rubén, me gustaría saber qué límite cuál es la línea que divide el motivar y empujarlos y llevarlos a que vayan y logren cosas buenas al punto de cambiar y ser entonces estas personas, estos padres ansiosos. Porque por lo menos yo creo que el niño, de repente el niño no sabe qué quiere. Por más que quiera y gusten cosas, uno como padre debe guiarlo. No, yo por lo menos a mis hijos no le digo, tienes que estudiar esto. Yo le digo, ¿qué quieres estudiar? Y esfuérzate por ser de los mejores, sé bueno en lo que haces. Pero ¿dónde está esa línea? Pues que limita el esfuerzo de uno de padre de motivarlos a volverse ansioso. Claro, está muy buena tu observación. Lo que pasa es que nosotros como padres tenemos que tener autocrítica. Por ejemplo, tuvimos un caso que el chico estaba en el secundario y todas las tardes tenía que ir a latín. Vos me vas a decir, pero ¿y para qué quería que el padre fuera a latín? Y porque es la madre de todas las lenguas, más conocida, entonces tenía que dominar fluidamente el latín. Eso es una cosa totalmente innecesaria. ¿Te das cuenta? Por eso te digo que hay que hacer una autocrítica. ¿Me entendés? O sea, decir, bueno, no, esto me parece que está de más, y no recargarlo, y sí hacer, como decís vos, apoyarlos, por ejemplo, en las expectativas que él tiene, en los impulsos que él tiene de crecimiento. Claro. Nosotros tenemos que entender que los logros de los chicos no son méritos nuestros, son méritos de ellos. Uh-huh. Te das cuenta que se han esforzado. Ese temita de la agenda es fundamental porque se tiene que tener en cuenta el tiempo de los juegos para los chicos, de recreación para los adolescentes, sociabilidad y sacar todo lo que sea innecesario. Rubén, y al mismo tiempo con respecto a las responsabilidades de esos niños, a ese desarrollo, es importante que el niño entienda que si no cumple con un requisito porque no fue responsable, porque fue negligente con una tarea, el niño también tiene que aprender a sufrir las consecuencias de ese acto. No todo el tiempo. Él tiene que experimentar la vergüenza, digamos, la falta de responsabilidad para que entienda directamente si no cumple con su responsabilidad, eso va a tener una consecuencia. Claro, totalmente. Por eso, una cosa no quita la otra. Es como dice Gonzalo, ese tipo, las obligaciones que el niño tiene, hay que hacérselas sentir. Por ejemplo, la de estudiar, la de tener no digamos las mejores calificaciones, pero sí un desarrollo bueno, acorde.
Eso es fundamental con los chicos. Yo escuchando lo que decía Majo y lo que tú comentas, yo creo que quizás ese estrés de que nos forma porque queremos cumplir nuestros sueños en ellos, nuestras frustraciones. Lo que yo no pude hacer, mi hijo sí lo va a hacer. Yo no pude estudiar en derecho y yo quiero que mi hijo sea el mejor abogado y quizás obviamente no es nada más que no quiera, sino que no es para él porque cada uno es diferente. Yo tengo 3 hijos. Rubén, los 3 son totalmente diferentes. Gracias a que he hecho programas contigo he podido entender la diferencia de cada uno. Pero la motivación, yo por lo menos te voy a decir qué hacía yo de niño. Cuando ellos estaban pequeñitos en el carro, te estoy hablando antes que fueran a la escuela, yo me ponía a jugar con ellos juegos de pelotas. Y le decía, papi, si tú tienes 3 pelotas y yo tengo 2 pelotas y las ponemos juntas, ¿cuántas pelotas tenemos? Y me ponía hacerle juegos de matemáticas para motivarlos, no para que sean matemáticos. Y ellos me pedían más y más juegos. Bueno, ellos fueron gifty justamente en la parte de matemática. Y digo yo, sí funciona la motivación a temprana edad. Yo creo que el niño es una esponja que lo recibe todo. Lo que no he hecho es forzarle algo que ellos no quieran hacer, ni un deporte que yo quiera jugar a través de ellos, no. Ellos han jugado y han estudiado lo que ellos quieran, pero la motivación sí está presente. Eso sí creo yo que es parte de nuestro trabajo. Por supuesto, es excelente lo que dijiste. Una cosa es que los chicos te pidan, como te decían tus hijitos, te das cuenta de que tuvieran más ejercicio, porque de esa manera estaban creando y reforzando su vínculo con vos. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de tener momentos de calidad? Bueno, los momentos de calidad son estos, ¿te das cuenta? Y, o sea, hay que saber sacarles provecho. Por ejemplo, en el caso tuyo, te lo sirvieron en bandeja, como quien dice, porque ellos mismos te pedían que vos les dieras más ejercicios de ese tipo matemático. Eso es diferente a forzarlo. Por eso te digo, o sea, cuando vos lo haces, o sea, cuando vos quieres que tu hijo haga algo y lo fuerzas de afuera hacia adentro, o sea, tratas de internalizarlo en él, te das cuenta, se transforma en un adiestramiento, no es crecimiento eso. Como te decía Rubén, algunos niños tienen que como vivir, depende de la edad también, vivir como la consecuencia de lo que está sucediendo a nivel del aprendizaje en las escuelas y en los grupos sociales. Pero en algunos casos los papás pues les preocupa muchísimo, digamos, el aprovechamiento de los recursos, el tiempo principalmente y de algunos otros recursos con los que se cuentan, el acceso al internet, el acceso a ciertos recursos económicos para poder pagar un profesional o, digamos, clases, como tú lo decías, de los idiomas u otras actividades complementarias. Entonces, a veces hay como, digamos, ese desequilibrio que se puede diagnosticar de la autocrítica. Y si en sintonía está, por ejemplo, un papá, una mamá que dice, ¿será? Como yo quisiera realmente apoyarme en un profesional porque creo que estoy, digamos, cometiendo este error de ser ansioso sobre mi hijo. ¿Ustedes también le ofrecen asesoría a esos padres? Claro que sí, por supuesto, y son muy comunes que vengan con este tipo de ansiedades. Por eso te digo, o sea, teníamos chicos que ni siquiera habían ingresado digamos, a un primer grado y los papás ya querían que fuera una luz para hacer todo, o sea, que quería que supiera la mayor cantidad de números, la mayor cantidad de letras, que escribiera su nombre. El chico todavía no sabía tomar el lápiz, ¿me entendés? Ahí es donde hay ansiedad. Vos le puedes enseñar cosas, pero de a poco, y ver, como pasó con Gonzalo, y ver si le entusiasma, bueno, sigamos adelante. Pero si no, vos, o sea, ves que no es que sea apático ni que sea indiferente a lo que vos estás haciendo, sino que no muestre interés, a lo mejor muestre interés más en jugar. Y bueno, sigamos jugando. Rubén, eso me lleva a la próxima pregunta. Esos niños que son hijos de esos padres ansiosos, ¿ellos muestran alguna característica como para poder saber si somos ansiosos como padres? Claro que sí, porque te vuelvo a repetir, la ansiedad se transmite, la ansiedad, la esencia de la ansiedad, no
los conceptos. El padre quiere que sea el heredero de su imperio de abogado, pero el niño recibe esa ansiedad del padre, esa vibración del padre, y entonces, ¿qué sucede? Se transforma en ansioso. Entonces el chico, ¿qué busca? Lo que quiere, por ejemplo, estar más tiempo con el celular, jugar más tiempo de lo que, como decís vos, ¿no es cierto?, de la obligación de su colegio, ¿te das cuenta? Y entonces ahí nos damos cuenta de que la ansiedad fue transmitida totalmente. Por ejemplo, no querer esperar su turno para que se lo escuche, para que se lo atienda, ¿te das cuenta? Y quiere él manejar los tiempos. Nosotros nos damos cuenta enseguida. Entonces uno lo que tiene que hacer es un poco más inteligente, Rubén, y es déjame llevarlo por el camino que yo quiero, pero jugando. Como yo lo hacía con la matemática, era jugando y de repente el niño le va agarrando el gusto. Yo creo que la diferencia entonces puede ser eso, actuar un poco más inteligente entendiendo al niño. Te voy a dar nuestra clave para llegar a los chicos, para que, por ejemplo, los que están en desventaja logren el aprendizaje que los padres quieren. Es el juego. ¿Te das cuenta? Nosotros, a través del juego, ya sea en diferentes niveles, con los más grandotes, con los más chiquitos, siempre es la llave. ¿Te das cuenta por qué? Porque está distendido, no está percibiendo a lo mejor una especulación que vos querés que sea el mejor matemático o el mejor abogado, ¿me entendés? Se da cuenta que es un momento de calidad. A través del juego, entonces, el niño está más abierto a ese aprendizaje y los padres, pues, deben tomar en cuenta este detalle. Yo creo también que buscar un profesional, sobre todo si uno es primerizo, es para mí una gran herramienta. Yo quiero compartir con las personas que nos están escuchando toda la información de La Casona. Estamos conversando con Rubén Turelo, él es el director de La Casona. Sí, ellos son una ONG, un grupo de coach especializados en el tratamiento de problemas en el aprendizaje conductual de niños y adolescentes. Si usted quiere profundizar cada uno de los temas que hemos conversado aquí, que cada miércoles tenemos en El Despertador, usted puede comunicarse con La Casona. Hay distintas vías. Puede visitar la página web donde puede enterarse de todos los programas que ellos tienen, www.lacasona-cie.com.ar, porque están en Argentina. Repito, www.lacasona-cie.com.ar. También pueden ir al Facebook y buscar La Casona CIE en el Facebook y en el Instagram @lacasona.cie, @lacasona.cie. Allí también está el número de teléfono, el WhatsApp, para que usted de repente que está escuchando este tema y diga, yo creo que yo soy un papá un poco ansioso y he estado más bien transmitiéndole esa ansiedad a mis hijos o a mi hija o a mi hijo. Yo quisiera pues hacerme guiar por las personas que tienen la experiencia, las personas que tienen el conocimiento y que tienen además la estrategia, como bien lo decía Rubén, para canalizar todas estas conductas y llevarlas pues a un buen provecho. Así que yo los invito en este momento que busquen a Rubén Turelo, La Casona CIE. Rubén, ¿qué pudiésemos decir en estos minutos finales como digamos un bálsamo a ese papá o a esa mamá que esté en sintonía para que se sienta cómodo en el día de hoy y pueda comenzar con algo práctico para dejar de transmitir esa ansiedad a sus hijos? Bueno, yo les puedo dejar un mensaje de que tengan paciencia, que sean pacientes, todo tiene su tiempo, se llega de la misma manera siendo más lento que siendo más rápido, y cuando nosotros siempre damos un caso práctico, por ejemplo, para que manejen su ansiedad, y puede ser, es un caso práctico y es espontáneo e instantáneo, que es el tema de la respiración. O sea, cuando nosotros nos sentimos ansiosos o los chicos se sienten ansiosos, les enseñamos a respirar. Inspirar hacia adentro en 4 tiempos, o sea, contando 4 segundos en la mente. Y exhalando, o sea, el aire sale hacia afuera en 8. Con unos 10 veces que repitamos eso, nuestra ansiedad van a ver cómo se calma, pero en el momento. A respirar, señores. Rubén, a respirar y a jugar con nuestros niños. Respiramos solos y jugamos con ellos. Rubén,
Gracias por esos consejos. Yo creo que cada miércoles uno aprende más y es importante que aprendamos porque se trata del futuro de nuestros hijos. Lo que hagamos hoy, si lo hacemos bien o mal, de una u otra manera siempre va a dar frutos dentro de unos cuantos años. Por eso es importante que podamos mejorar cada día como padres. Gracias. Gracias a ustedes y les voy a dejar una pregunta para vos y para Majo, para el próximo programa. ¿Ustedes negocian con sus hijos? No me respondas. Gracias, Rubén. Lo dejamos para el miércoles que viene. Ay, ay, ay. Gracias, Rubén. Las negociaciones entre padres e hijos para el próximo miércoles. Tengo que aguantar la lengua para no decir nada. Exacto, sí, resiste, Gonzalo. Respira, Gonzalo. Tranquilo, el próximo miércoles tendremos más de Rubén Turelos desde Córdoba, Argentina y La Casona CIE aquí en El Despertador. Las noticias